Pero cuando se inicia la pandemia, se declara al sector minero, la actividad minera, metalúrgica, siderúrgica, como actividad no esencial. Entonces se detienen todas las operaciones durante los meses de finales de marzo, abril y mayo. A partir del 1 de junio se reactiva el sector y comienza a trabajar gradualmente las operaciones de las minas, las administraciones de las plantas metalúrgicas y siderúrgicas, y nosotros comenzamos a resentir los efectos de la pandemia. Yo le quiero decir, de junio a esta fecha tenemos más de 1000 casos de contagios que han tenido trabajadores mineros y cerca un poco más de 30 defunciones de junio hacia acá. Y esto que hemos tomado, todas las medidas sanitarias de precaución, los protocolos y las normas establecidas. Tenemos en cada unidad también una comisión mixta de seguridad e higiene y le hemos pedido que vigilen y hagan las rondas de trabajo y de vigilancia para detectar a tiempo cualquier caso y ver que las normas se estén aplicando correctamente por parte de las empresas y por parte de los trabajadores. Aún así hemos tenido todos estos casos. Yo creo que es algo que nos preocupa. De por sí la actividad minera y siderúrgica es de alto riesgo por la contaminación, por trabajar en profundidades en el fondo de la tierra a 1000, 900, 1000 o más metros de profundidad, en condiciones de escasez de oxígeno, de polvos, de humos, de gases. Entonces ya de por sí es de alto riesgo. Pero pues con este regreso a las labores que han sido necesarias para la industria, pues obviamente sí se nos ha complicado la situación de los casos de contagio. Es correcto, senador. Yo hace unos días atrás estuve en el estado de Oaxaca, donde hay una mina de plata de la minera Cuscatlán. Me hicieron favor de invitarme para hacer un reportaje y, como dice usted, efectivamente estuve a 1500 metros bajo la tierra y tuve que ponerme todos los implementos de un minero, que pues son botas, el overol, y firmar un seguro de vida, porque no sabe uno, es de latente riesgo esta actividad. Y la verdad, mis respetos a todos los mineros mexicanos, mineros y mineras, a la gente que trabaja en el sector. Y de ahí esto me lleva a preguntarle, ¿cuál es la participación o cuál será la participación minera como detonante de empleos en el país, senador? ¿Cuál es la importancia de la minera? Porque pues creemos que nada más son metales preciosos, pero háblenos más de este importante sector. Claro. Bueno, la industria minera del país tiene cerca de alrededor de 350,000 personas que directamente laboran en el sector. 350,000, y la minería se divide efectivamente entre metales, minerales metálicos y no metálicos. Entonces no es solo el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc. Hay muchos otros minerales y metales no metálicos que llamamos, que son las dolomitas, el cemento, el calcio, muchos otros que verdaderamente son y contribuyen enormemente también al desarrollo de la industria nacional. Entonces, bueno, pues la realidad es que, como decía, la minería es un sector fundamental para el desarrollo industrial de un país. Y no hay industria, por muy moderna que sea todavía en el mundo actual, que se pueda mover sin metales, y estos metales los extraen los mineros del fondo y de las entrañas de la tierra, los transforman los trabajadores metalúrgicos y siderúrgicos del país, y al final pues todos usamos los metales en cualquier producto que tengamos, desde una pluma o un lapicero o un reloj o un anillo o cualquier otra cuestión. Entonces son fundamentales para el desarrollo industrial. Por eso este sector se ha convertido en el cuarto más importante en la generación de divisas, genera empleo directos de alrededor, como decía, 350,000, indirectos pues estamos hablando de cerca de 1,5 millones de personas que dependen de la minería. Entonces, bueno, es estratégico, y esa es la actividad probablemente más complicada y difícil, de más alto riesgo de todas las actividades industriales del país. Así es que los mineros son unos verdaderos héroes. Son trabajadores que con su esfuerzo, su sacrificio,
su trabajo intenso, su entrega, vienen a ayudar al desarrollo industrial, en el caso de México y de cualquier otro país, y desde luego pues a fortalecer la economía nacional. Así es que yo también, desde luego, les rindo todos los días un profundo reconocimiento a mis compañeros mineros, a los trabajadores, a todos los que hemos estado en el fondo de las minas y al lado de las grandes plantas metalúrgicas y siderúrgicas de México. Senador, siguiendo con el tema minero, en el mes de agosto se acaba de firmar el nuevo TECMEC. Después de agosto, pues en estos meses que han transcurrido, ¿cuál ha sido el desarrollo? ¿Cuál ha sido la participación ahora de las empresas canadienses? ¿Cuáles son los resultados hasta este momento, luego de la firma de este importante tratado? Bueno, como se sabe, el Tratado de Libre Comercio fue ratificado, el nuevo Tratado de Libre Comercio, en el mes de diciembre de 2019, fue aprobado por México y entró en vigor a partir del 1 de julio de este año. El tratado es muy importante porque vino a dar certidumbre y confianza a los inversionistas, nacionales y extranjeros también, de que con este tratado podíamos participar en colaboración con capítulos muy claros en materia de derechos laborales, en materia de políticas comerciales, de producción, de integración industrial, y esto pues ayudó muchísimo a generar esta confianza para que los inversionistas canadienses, en particular en el sector minero, que son la mayor inversión extranjera directa que hay en el país en la minería, continúen sus proyectos de operación, de exploración, de operación, de inversión, y eso es algo que también ayuda y viene a contribuir al desarrollo industrial del país. Ahora, lo único que hemos puesto nosotros como condición es que todos los inversionistas extranjeros, y eso así lo estableció claramente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que vengan, inviertan en México, bienvenido a la inversión extranjera, pero que lo hagan apegándose al marco legal, al Estado de Derecho en México, como lo hacen en sus países, que vengan a respetar los derechos de los trabajadores, a respetar el medio ambiente y a las comunidades donde operan, a generar empleos y desde luego, bueno, pues con esto podemos avanzar juntos en complementar la inversión nacional con estas inversiones extranjeras. Creo que cada vez es más claro y a través del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues se establecen mecanismos para vigilar y supervisar que así sea. Inspecciones, quejas, denuncias, mecanismos de respuesta rápida que están establecidas y pactadas en el nuevo Tratado de Libre Comercio y que van a ayudar para que el crecimiento y el desarrollo del sector sea más estable, con mayor armonía y por supuesto con buscando proteger los derechos y los beneficios de los trabajadores mexicanos y de la industria nacional. Senador, se han dado varios cambios en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de ellos muy importantes de la Semarnat. La Semarnat tiene mucho que ver con la minería. ¿Cuál es la nueva relación? ¿Cuál es la relación que se tiene con el nuevo titular de la Semarnat? ¿Y qué esperan el próximo año del 2021? Bueno, la relación es positiva, es buena. Yo creo que efectivamente te juega un papel fundamental en el desarrollo de una actividad como la minería y las industrias metalúrgicas y siderúrgicas. Y el papel que van a jugar es que estén cada vez más cerca del sector, que se establezcan las normas y con claridad de lo que se requiere y se espera del comportamiento de las empresas, para que sea acorde con las normas ambientales del país, para que sea acorde con las necesidades del desarrollo de la industria nacional, pero también de las comunidades donde operan las empresas, de los trabajadores, de los miembros de estas comunidades, de los ejidos, de todas las zonas donde trabajan y operan estos nuevos centros de desarrollo. Entonces yo espero que la relación sea cada vez más estrecha. Vigilemos y cuidemos el medio ambiente y desde luego la disponibilidad del Sindicato Nacional de Mineros, de los trabajadores, pues siempre estará abierta para colaborar en estos proyectos. Son de beneficio para todos, de beneficio nacional y desde luego para la población de México en particular.
Senador, atrás de usted tiene una fotografía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Él le ha dado su apoyo. Yo quisiera preguntarle a usted si hubo persecución hacia su persona de los expresidentes del neoliberalismo. Sí, claro. Primero déjeme decirle, esta foto nos la tomamos en enero de este año en Palacio Nacional. El presidente de la República nos invitó a desayunar a los senadores del grupo parlamentario Morena, y después en lo individual nos tomamos una fotografía con él. Él me la mandó regalar y es una fotografía que verdaderamente me siento muy orgulloso de tenerla aquí en mi oficina en el Senado de la República. Efectivamente, hubo una persecución política, yo creo que sin precedentes en México, que duró muchos años, por parte de los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. La presión, la influencia del poder económico de las grandes empresas mineras fue tal que desde luego los gobiernos prácticamente estaban controlados y sometidos por la opinión de ellos, y buscaban destruir y acabar con nuestro sindicato nacional, por supuesto con los líderes nacionales, conmigo en lo personal, porque les estorbaba, porque el Sindicato Nacional de Mineros defiende los derechos de los trabajadores, la democracia, la justicia y la libertad sindical, y eso no les gusta. Y por cierto, el Sindicato Nacional de Mineros, desde que se inició la persecución política en mi contra, en el año 2006, con amenazas de todo tipo, incluso amenazas de muerte, y por lo cual tuve que salir yo del país, nosotros hemos buscado y negociado los mayores incrementos de salarios y de prestaciones para los trabajadores de todos los demás sindicatos del país. Y si usted revisa de 2006 a la fecha, los mineros, miembros de nuestro sindicato nacional, tenemos 2 y 3 veces por encima cada revisión de tabulador de salario de contrato colectivo, por encima del promedio nacional de los demás sindicatos. Eso no les gusta a los grandes empresarios, no les gusta compartir y repartir, sobre todo los que han sido los mayores beneficiarios de la producción minera, del acaparamiento de las concesiones mineras, porque hoy más de una tercera parte del territorio nacional está concesionado en manos de las grandes empresas. Y bueno, el sindicato les estorbaba, queriendo democratizar y hacer mayor justicia y respetar la dignidad de los trabajadores, a la cual no están acostumbrados. Y yo creo que han sentido a lo largo de su vida un desprecio hacia la clase trabajadora. Los utilizan como un instrumento más de trabajo, pero son personas, son trabajadores, son seres humanos que entregan su vida, la exponen diariamente y por supuesto merecen todo el respeto y todo el reconocimiento económico, político y legal, y a su dignidad, de los trabajadores mineros del país. Por eso se inició esta persecución política y desde luego finalmente pues logramos derrotar a los 3 presidentes anteriores y a los 3 grandes empresarios de este país, los más ricos y que estaban detrás de esta persecución política. Hablando de esos 3 expresidentes, pues ya hay luz verde para la consulta ciudadana para poderlos enjuiciar. ¿Qué opinión le merece esta consulta? ¿Llegará a buen puerto? ¿Se hace justicia? ¿Se le da justicia al pueblo de México? Definitivamente sí. Yo estoy de acuerdo en que nadie puede estar por exento ni por arriba de la ley, ni al margen de la ley. Todos debemos a comportarnos y actuar conforme al Estado de Derecho, y yo creo que aquel que se salga del nivel que sea, pues es responsable de sus actos y por supuesto debe estar sujeto a que se le investigue, se le enjuicie si fuera el caso donde se pueda probar que realmente cometieron actos de corrupción o algún otro delito que puedan ser susceptibles de que se aplique el Código Penal en México. Así es que yo creo que esto es algo importante, porque también para los mexicanos, para los jóvenes, para las futuras generaciones, nos marca una pauta de decir, de aquí en adelante vamos a corregir todos los vicios y deformaciones que la corrupción trajo a México durante muchos años, y vamos a avanzar juntos hacia la construcción de una economía moderna, de un país que realmente respete la justicia, la dignidad de las personas, y que no haya ni casos de excepción ni impunidad en el país. Así es que yo creo que es
importante esta decisión y yo felicito esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto en el Senado de la República le hemos apoyado en la gran mayoría de los integrantes de este cuerpo legislativo. Y hablando de presidentes y senadores, senador Napoleón, ¿qué tanto le ha perjudicado al país el fuero de los expresidentes, de los diputados y de los senadores? Bueno, pues yo creo que eso es lo que ha creado el marco para que actúen en la impunidad, en la promoción del desarrollo de proyectos que benefician a personas o grupos cercanos a ellos, y yo creo que eso es algo que no debe ser. El país y los recursos públicos se deben utilizar con transparencia y se deben utilizar en beneficio del país. Y eso creo que pues es algo que se tiene que corregir. Entonces, por supuesto que necesitamos cambiar los nuevos marcos jurídico y legal de México y proceder para que ya nadie se sienta al margen de que pueda actuar al margen de la ley y actuar en impunidad, porque no va a haber sanciones ni represalias en contra de esas acciones que benefician solo a unos cuantos y abandonan totalmente los derechos y los intereses de la población mexicana. Quisiera salir un poquito de este tema y quisiera su opinión, senador. Y nos dijera usted, esta alianza que han hecho, esta confederación de gobernadores que están propugnando por para mí, una balcanización del país. ¿Es prudente que estos gobernadores de oposición metan este nuevo elemento cuando tenemos problemas de COVID, cuando tenemos problemas económicos, se meta todavía más un elemento para desestabilizar a nuestro país? ¿Es de mexicanos meter estos conceptos de división en nuestro país? Definitivamente no. Yo respeto la opinión de este grupo de gobernadores, pero no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque no es tiempo para el país de fomentar estas divisiones. Yo creo que por el contrario debemos de cerrar filas para luchar por todo, sacar adelante al país de esta grave crisis sanitaria, de la crisis económica consecuente y del desempleo que ha generado la misma pandemia y crisis sanitaria. Entonces debemos de trabajar unidos. Aquí no creo que sea prudente ni se vale que haya intereses particulares, ni de gobernadores, ni de ningún otro grupo, por defender intereses económicos de pequeños grupos que están alrededor de ellos. Mire, le doy un ejemplo. El caso del Fondo Minero. Han atacado y criticado muchísimo que por qué desaparece el Fondo Minero. Y el Fondo Minero, la verdad, es algo que se creó en el año 2013. Las empresas mineras no pagaban impuestos a la minería. Era el único país probablemente en el mundo, o dentro de la OECD, de las 37 naciones, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Mundial, y no pagaba impuestos. Entonces estableció el 7,5% de impuestos a la minería. Las empresas lo objetaron, renegaron, rechazaron este impuesto que se quería establecer y buscaron que la verdad es que se establecieran estos impuestos como una aportación que ellos hicieran para crear el Fondo Minero. Ya cuando finalmente no les quedó otra y tuvieron que hacerlo, entonces quisieron decir, bueno, al Estado, y lo obligaron al Estado a decir, lo que te vamos a pagar lo vas a aplicar en el Fondo Minero. ¿Para qué es el Fondo Minero? Se supone que para abrir caminos donde van a explorar una nueva mina, crear tomas de agua potable para las comunidades, escuelas, hospitales, cualquier servicio básico que le corresponde a las empresas. Ahora resulta que estas empresas condicionaron al Estado mexicano, te voy a pagar impuestos, pero los vas a usar en esto que yo te digo. Bueno, eso es el colmo, le amarran las manos al Estado. Y lo aceptó el Estado mexicano, por esa complacencia que había entre el poder económico y el poder político. Pero lo peor, ni siquiera esos recursos llegan con transparencia a los verdaderamente necesitados. Entonces, en el camino, pues se van perdiendo, hay fugas, hay corrupción, y desde luego entonces por eso se tomó la decisión junto con los otros 108 fideicomisos de desaparecerlos, para corregir estos vicios del instrumento
los fondos y fideicomisos que se fueron deformando para favorecer intereses particulares, por un lado, y por otro lado, para cubrir, como en el caso del fondo minero, las obligaciones que tienen las empresas cuando van a abrir una nueva mina. Para eso les dan las concesiones. Y luego además pagan tan pocos impuestos y se los regresan, se los devuelven. Entonces es un sector privilegiado. Por eso los 3 empresarios más ricos de este país son empresarios mineros. Han hecho fortunas sobre la base de la explotación minera del país. En otros países de menor desarrollo económico relativo que México, pagan mucho más impuestos a la minería. Les cito, por ejemplo, a Perú, a Chile, a Bolivia, pagan 15, 20, 30% de impuestos a la minería y no se los devuelven como aquí. Aquí pagan 7,5% y se los regresan en muchos casos. Bueno, pues yo creo que es algo que no tiene por qué existir, porque entonces se está privilegiando unos cuantos con recursos que servirían para financiar programas de salud, más en medio de esta pandemia, o de educación o de cualquier otra naturaleza. Yo creo que eso está mal y hay que corregir, y por eso era importante que se detuviera también. Y este grupo de gobernadores que quieren regresar al manejo de esto, bueno, pues están defendiendo intereses políticos de sus grupos y partidos a los que pertenecen, y también intereses económicos de empresas que están muy cerca todavía en esos estados, asociados al poder político y a los propios gobiernos de los estados. Debe cambiarse esto totalmente, hacer un sistema mucho más democrático nacional. Entonces no es tiempo de que planteen, creo que es un error, parece que están fomentando la división interna del país. Bueno, pues yo creo que no les va a funcionar, pero además creo que están cometiendo un grave error en contra de la población y los intereses de la mayoría de los mexicanos. Ya en la parte última de esta entrevista, senador Napoleón Gómez Urrutia, estamos próximos al 1 de diciembre, pues estamos ya terminando octubre, iniciando pues noviembre. El 1 de diciembre el presidente pues es una fecha muy muy importante para él. Ya en estos casi 2 años de gestión, ¿cuál sería el balance? ¿Cuáles serían los retos de esta administración con esta crisis económica, con esta pandemia que todavía va para el próximo año 2021? ¿Cuáles son los retos a salvar con tantos intereses que esta administración ha tocado y que pues se ve evidentemente que hay una campaña de desinformación, de noticias falsas, que se han unido los medios tradicionales, junto con esos intereses, los grandes comentaristas, las vacas sagradas de ese periodismo, día con día denostan, califican y dan un doble discurso, noticias sesgadas, parciales. ¿Cuáles los retos que tiene el presidente y cómo poderle ayudar? Sí, primero cada vez que hay un cambio, y más como en esta ocasión, de régimen, que no habíamos tenido probablemente en 80 años en el país, pues ha habido una resistencia brutal de los grupos más conservadores, los grupos que se han beneficiado y privilegiado de una situación como la que existía, en la que efectivamente el poder económico dominaba el poder político, controlaba y sometía para las decisiones y para sus beneficios personales o de grupo. Esto es un avance muy importante que ha hecho este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, separar el poder político del económico. La lucha contra la corrupción, que ha sido una lucha tenaz, constante, a pesar de todas las amenazas de estas campañas de desinformación, de ataques, de calumnias, de desprestigio, ha seguido adelante el proyecto. Y hay grandes retos, por supuesto, que todavía se van a tener que resolver. Bueno, en materia de salarios, igual ha mejorado el salario mínimo, han mejorado los salarios, aunque todavía falta mucho por hacer en materia de justicia laboral. Yo he dicho que para que haya paz laboral, tiene que haber justicia salarial. Y creo que es algo por lo que tenemos que seguir luchando. Entonces, hay retos muy importantes. Por supuesto, uno de ellos es salir de esta crisis, de la pandemia, de la crisis sanitaria,
y la crisis consecuente económica y de desempleo. Recuperar las fuentes de trabajo. Los grandes proyectos nacionales de este gobierno están buscando cómo recuperar el empleo en zonas estratégicas. Se ha buscado privilegiar y ayudar más a los que menos tienen, porque son los que creo que mayor necesidad merecen y porque es al final la base no solo de la justicia, de la tranquilidad y la paz social de un país. Y esto lo hacen muchos países. Las pensiones, los retiros, todo. Mire, Noruega, un país de 5 millones de habitantes, 5 millones de habitantes, tiene el fondo de pensiones más grande de todo el mundo. Más de 850,000 millones de dólares. Un país de 5 millones de habitantes. ¿Cómo lo hizo Noruega? Lo estamos estudiando a fondo. Y Suecia y otros países escandinavos y otros países del mundo. Pero Noruega es un caso especial, porque muchos de los recursos, con un gobierno socialdemócrata, que provenían de las exportaciones y los grandes descubrimientos del petróleo, de la industria forestal, de la industria de la transformación, de la industria armadora y constructora de barcos y de navíos, fueron separándose hacia un fondo de pensiones. Y hoy un trabajador de Noruega se jubila con una casa propia de buena condición, con por lo menos 2 vehículos, con sus hijos en las universidades, en las mejores universidades, y con una vida digna y justa. Pues yo creo que eso debiéramos de aspirar todos los mexicanos. Y lo podemos lograr si comenzamos a trabajar con honestidad y transparencia, buscando que los beneficios del desarrollo sean más equitativos en la forma en que se distribuyan y se repartan. No frenando la industria, estamos de acuerdo, pero queremos que la industria, pues también, o el desarrollo económico e industrial de un país, tiene que ser en beneficio de la mayoría y no de unos cuantos. Yo creo que ya es tiempo de regresarle a la sociedad esta enorme deuda y costo social que se acumuló durante tantos años y que ha puesto en riesgo durante mucho tiempo al país de una inestabilidad social. Tenemos que evitarlo, por el bien de la mayoría de la población, por el bien de las propias empresas y empresarios. Yo no quisiera desearle a nadie que tuviéramos un problema social grave en este país, porque todos saldríamos afectados. Y la otra cuestión importante que usted mencionó, la parte de los medios de comunicación. Muchos de ellos, de los oficiales, de las vacas sagradas de los medios, cobraban enormes cantidades en el gobierno y en el sector público. Todo eso se desapareció. ¿Y a dónde se fueron a refugiar? Con las empresas privadas, que se oponen a estos cambios, que son los que los están subsidiando para atacar y desprestigiar, intentar desprestigiar a este gobierno. Y yo creo que eso es algo que tiene que dejarse con claridad para que la gente entienda, porque esos ataques muchas veces infundados, distorsionados, buscando siempre tratar de disminuir el impacto positivo de los grandes cambios que se están generando en el país. Hay que tener confianza en México, en el futuro, en el desarrollo y trabajar intensamente todos con honestidad, con transparencia, con dedicación, y creo que vamos a poder recuperar nuestro país y ponerlo en otro nivel de desarrollo que ya lo merecemos históricamente los mexicanos. Senador, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Algo que se me haya quedado en el tintero que usted quisiera agregar finalmente. Bueno, pues yo creo que todos tenemos quisiera nomás decir, agradecerle primero también la oportunidad de esta entrevista y decir que, bueno, todos tenemos una responsabilidad en la sociedad, que debemos de buscar trabajar con mucha solidaridad entre todos, pensar en México, pensar en el beneficio de la mayoría de los mexicanos, en que saquemos adelante esta sociedad, en que busquemos que todos podamos reintegrarnos a la economía de México, al desarrollo, al crecimiento, con mayor bienestar, con mayor respeto, con mayor justicia y con mayor dignidad para todos. Yo creo que es una labor y cada quien desde nuestra trinchera lo podemos hacer, pero los grandes también los grandes empresarios que se han beneficiado de esta situación tienen que solidarizarse más con el pueblo de México, con los intereses del país y con el futuro de México, sin duda alguna. Mil gracias por la confianza. Gracias.